Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra literaria fascinante y desafiante, Milkman de Anna Burns, ganadora del prestigioso premio Man Booker en 2018. Milkman nos transporta a la Irlanda del Norte de los años 70, en pleno conflicto conocido como The Troubles. A través de los ojos de una joven protagonista de 18 años, cuyo nombre nunca conocemos, exploramos un mundo donde los rumores, el acoso y la paranoia se entrelazan con la vida cotidiana en una comunidad dividida por la violencia sectaria. En los próximos 20 minutos, desentrañaremos los 10 puntos clave de esta novela extraordinaria, examinando cómo sus temas resuenan en nuestra sociedad actual. Prepárense para un viaje literario que desafía convenciones y nos hace reflexionar sobre la libertad individual en tiempos de conflicto. El primer aspecto clave de Milkman es su estilo narrativo único. Anna Burns opta por una narración en segunda persona y evita nombrar a los personajes, refiriéndose a ellos por sus roles o características: hermana mediana, maybe boyfriend, Milkman. Este enfoque no es un mero truco literario, sino una poderosa herramienta para transmitir la atmósfera de paranoia y vigilancia constante que permea la novela. Al no nombrar a los personajes, Burns refleja cómo en una sociedad dividida por el conflicto, la identidad individual se difumina y las personas son reducidas a etiquetas y afiliaciones. En nuestra era digital, donde la privacidad es cada vez más escasa y nuestras identidades en línea a menudo se reducen a perfiles y algoritmos, este aspecto de Milkman adquiere una relevancia inquietante. Pensemos en cómo las redes sociales y la vigilancia en línea pueden crear una sensación similar de estar constantemente observados y juzgados. La decisión de Burns de mantener el anonimato de los personajes también nos invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestras identidades en un mundo hiperconectado. ¿Somos realmente quienes decimos ser en línea? ¿Cómo afecta la constante exposición a nuestra sensación de individualidad? Este estilo narrativo no solo es una elección artística brillante, sino que también nos obliga a cuestionar nuestra propia relación con la identidad y la privacidad en el siglo XXI. El segundo punto crucial en Milkman es la exploración del acoso y la cultura del silencio que lo perpetúa. La protagonista es acosada por el misterioso Milkman, un paramilitar de mediana edad que la sigue y la amenaza sutilmente. Lo verdaderamente perturbador es cómo la comunidad responde a esta situación, con rumores y juicios, en lugar de apoyo. Este tema resuena profundamente en nuestra sociedad actual, especialmente en el contexto del movimiento almohadilla Me Too y la creciente conciencia sobre el acoso sexual y el abuso de poder. Al igual que la protagonista de Milkman, muchas víctimas de acoso se enfrentan no solo a sus acosadores, sino también a una sociedad que a menudo prefiere mirar hacia otro lado o, peor aún, culpar a la víctima. Burns ilustra magistralmente cómo el silencio y la inacción de la comunidad pueden ser tan dañinos como el acoso mismo. En nuestra era de las redes sociales, donde el acoso cibernético es omnipresente, esta lección es más relevante que nunca. Pensemos en cómo a menudo somos testigos de comportamientos abusivos en línea y guardamos silencio, perpetuando así un ciclo de daño. La novela nos desafía a romper ese silencio, a cuestionar nuestras propias acciones y omisiones. Nos pregunta, ¿qué responsabilidad tenemos como individuos y como sociedad para combatir el acoso y apoyar a las víctimas? ¿Cómo podemos crear espacios seguros, tanto en el mundo físico como en el digital, donde las personas puedan hablar sin miedo a las repercusiones? Milkman nos recuerda que el cambio comienza cuando nos negamos a ser cómplices silenciosos del abuso, una lección que sigue siendo dolorosamente relevante en nuestro mundo actual. El tercer punto clave en Milkman es la exploración de la política del cuerpo y la lucha por la autonomía personal. La protagonista se enfrenta constantemente a intentos de control sobre su cuerpo y su comportamiento, desde la forma en que camina hasta su hábito de leer mientras camina. Este tema resuena poderosamente en nuestra sociedad actual, donde los debates sobre los derechos reproductivos, la identidad de género y la libertad de expresión personal siguen siendo candentes. Al igual que la protagonista, muchas personas hoy en día luchan por mantener la autonomía sobre sus cuerpos y sus elecciones personales frente a presiones sociales, políticas y religiosas. Burns ilustra magistralmente cómo incluso los actos más personales y aparentemente insignificantes pueden convertirse en actos de resistencia en un entorno opresivo. La insistencia de la protagonista en leer mientras camina, por ejemplo, se convierte en un símbolo de su negativa a conformarse con las expectativas de la comunidad. En nuestra era de redes sociales y vigilancia constante, donde cada aspecto de nuestras vidas puede ser escrutado y juzgado públicamente, este mensaje adquiere una nueva dimensión.
Pensemos en cómo luchamos por mantener nuestra individualidad y privacidad en un mundo donde se nos anima constantemente a compartir, exponernos y conformarnos con las normas establecidas. La novela nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias batallas por la autonomía personal. ¿Cómo resistimos las presiones para conformarnos? ¿Cómo defendemos nuestro derecho a tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos y vidas? ¿Y cómo podemos crear una sociedad que respete verdaderamente la diversidad y la autonomía individual? Milkman nos recuerda que la lucha por la autonomía personal es una batalla constante, pero también nos muestra que cada acto de resistencia, por pequeño que sea, es significativo. En un mundo que a menudo parece querer controlarnos y definirnos, la afirmación de nuestra individualidad se convierte en un acto revolucionario. El cuarto punto crucial en Milkman es el uso del lenguaje como herramienta de poder y resistencia. Anna Burns crea un mundo donde las palabras están cargadas de significado político y donde el lenguaje puede ser tanto un arma como un escudo. En la novela, vemos cómo ciertas palabras y frases se convierten en códigos, en marcadores de identidad y lealtad. La forma en que los personajes hablan, las palabras que eligen usar o evitar, se convierten en actos políticos en sí mismos. Esta manipulación del lenguaje refleja la realidad de muchas sociedades divididas, donde el discurso se convierte en un campo de batalla ideológico. Este aspecto de Milkman resuena poderosamente en nuestra era de fake news, polarización política y guerras de información. En nuestro mundo actual, vemos cómo el lenguaje se utiliza para manipular la opinión pública, para deshumanizar a ciertos grupos o para justificar acciones cuestionables. Pensemos en cómo las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar ciertas narrativas mientras silencian otras. ¿Cómo afecta esto a nuestra comprensión de la realidad y a nuestra capacidad para comunicarnos de manera efectiva con aquellos que tienen diferentes puntos de vista? Al mismo tiempo, Burns también muestra cómo el lenguaje puede ser una herramienta de resistencia. La protagonista, con su amor por la literatura y su insistencia en usar palabras largas, desafía las expectativas de su comunidad y afirma su individualidad a través del lenguaje. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestro propio uso del lenguaje. ¿Cómo podemos utilizar las palabras para desafiar narrativas dominantes, para expresar verdades incómodas o para tender puentes entre comunidades divididas? En una era donde la comunicación es más rápida y global que nunca, ¿cómo podemos usar el lenguaje de manera más consciente y responsable? Milkman nos recuerda el poder transformador de las palabras y nos desafía a ser más conscientes de cómo las usamos. En un mundo donde el lenguaje a menudo se utiliza para dividir y manipular, la novela nos muestra que también puede ser una poderosa herramienta para la resistencia, la comprensión y el cambio. El quinto punto clave en Milkman es la exploración de la paranoia y la vigilancia omnipresente en la sociedad. Burns retrata una comunidad donde todos observan a todos, donde los rumores se propagan rápidamente y donde cualquier desviación de la norma es vista con sospecha. Esta atmósfera de vigilancia constante en la novela refleja la realidad de muchas sociedades en conflicto, pero también resuena de manera inquietante en nuestro mundo actual. En la era digital, nos encontramos en una situación donde la vigilancia, tanto gubernamental como corporativa, es una realidad cotidiana. Pensemos en cómo nuestros datos personales son constantemente recopilados y analizados, cómo nuestras interacciones en línea son monitoreadas y cómo la tecnología de reconocimiento facial se está volviendo cada vez más omnipresente. Al igual que los personajes de Milkman, vivimos en un mundo donde nuestras acciones, movimientos e incluso pensamientos pueden ser rastreados y escrutados. Esta vigilancia constante puede generar una sensación de paranoia similar a la que experimentan los personajes de la novela. ¿Quién está viendo lo que publicamos en línea? ¿Cómo podrían usarse nuestros datos en nuestra contra? ¿Cómo afecta esto a nuestro comportamiento y a nuestra libertad de expresión? Al mismo tiempo, Milkman también nos muestra cómo esta vigilancia puede ser internalizada, llevando a la autocensura y la conformidad. Los personajes de la novela ajustan constantemente su comportamiento para evitar llamar la atención o ser mal interpretados. ¿No hacemos lo mismo en nuestras vidas digitales, cuidando nuestra marca personal y evitando publicar contenido que podría ser controvertido? La novela nos desafía a cuestionar esta cultura de vigilancia y sus efectos en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos proteger nuestra privacidad y libertad individual en un mundo cada vez más conectado y monitoreado? ¿Cómo podemos resistir la tentación de participar en la vigilancia de otros y fomentar una cultura de confianza y respeto mutuo? Milkman nos recuerda que la libertad personal está intrínsecamente ligada a la privacidad y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos preservar ambas en una era de vigilancia ubicua.
Nos desafía a ser más conscientes de cómo nuestras acciones pueden contribuir a una cultura de sospecha y paranoia, y a buscar formas de fomentar la apertura y la confianza en nuestras comunidades, tanto en línea como fuera de ella. El sexto punto crucial en Milkman es la exploración de la resistencia a través de la literatura y la educación. La protagonista encuentra refugio y fuerza en los libros que lee, utilizando la literatura como una forma de escape mental y como una herramienta para ampliar su comprensión del mundo más allá de los confines de su comunidad dividida. Este aspecto de la novela resuena poderosamente en nuestro mundo actual, donde el acceso a la información y la educación sigue siendo una poderosa herramienta de empoderamiento y cambio social. Al igual que la protagonista de Milkman, muchas personas en todo el mundo utilizan la educación y la literatura como medios para resistir la opresión, desafiar las narrativas dominantes y imaginar futuros alternativos. En nuestra era digital, el acceso a la información es más fácil que nunca. Sin embargo, también nos enfrentamos a desafíos únicos, la proliferación de desinformación, las burbujas de filtro que limitan nuestra exposición a perspectivas diversas, y la tendencia a consumir información en fragmentos cortos en lugar de textos más largos y complejos. La insistencia de la protagonista en leer mientras camina, a pesar de la desaprobación de su comunidad, se convierte en un poderoso símbolo de resistencia intelectual. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios hábitos de lectura y aprendizaje. ¿Cómo podemos cultivar una curiosidad intelectual similar en la era de las distracciones digitales? ¿Cómo podemos utilizar la vasta cantidad de información a nuestra disposición para ampliar nuestras perspectivas y desafiar nuestros propios prejuicios? Además, Milkman nos recuerda el poder transformador de la literatura para fomentar la empatía y la comprensión. En un mundo cada vez más polarizado, donde es fácil deshumanizar a aquellos que son diferentes a nosotros, la literatura nos ofrece una ventana a otras vidas y experiencias. ¿Cómo podemos utilizar este poder para tender puentes entre comunidades divididas y fomentar un mayor entendimiento mutuo? La novela también plantea preguntas sobre el papel de la educación en la sociedad. En un mundo donde la desinformación se propaga rápidamente y donde el conocimiento a menudo se politiza, ¿cómo podemos fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la educación sea una herramienta de liberación y no de adoctrinamiento? Milkman nos recuerda que la búsqueda del conocimiento y la expansión de nuestros horizontes intelectuales pueden ser actos de resistencia en sí mismos. Nos desafía a valorar la educación y la literatura no solo como medios para un fin, sino como herramientas fundamentales para la libertad personal y el progreso social. El séptimo punto clave en Milkman es la exploración de cómo la violencia y el trauma pueden normalizarse en una sociedad en conflicto. Burns retrata una comunidad donde los actos de violencia, las amenazas y la tensión constante se han convertido en parte de la vida cotidiana. Esta normalización del trauma resuena de manera inquietante en nuestro mundo actual. Aunque muchos de nosotros no vivimos en zonas de conflicto abierto, estamos constantemente expuestos a noticias de violencia, desastres y crisis a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Esta exposición constante puede llevar a una especie de fatiga de compasión o de sensibilización. Pensemos en cómo reaccionamos a las noticias de tiroteos masivos, ataques terroristas o desastres naturales. ¿Hemos llegado a un punto en que estas tragedias ya no nos impactan como deberían? ¿Cómo afecta esta normalización del trauma a nuestra capacidad de empatía y acción? Además, Milkman nos muestra cómo el trauma colectivo puede moldear el comportamiento y las expectativas de una comunidad. Los personajes de la novela han desarrollado estrategias de supervivencia que, aunque disfuncionales, les permiten navegar por su peligroso mundo. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias estrategias de afrontamiento en un mundo que a menudo parece estar en crisis constante. La novela también plantea preguntas sobre la responsabilidad colectiva frente al trauma y la violencia. ¿Cómo podemos, como sociedad, abordar y sanar el trauma colectivo? ¿Cómo podemos romper los ciclos de violencia y crear comunidades más resilientes y pacíficas? En nuestra era digital, donde la información y las imágenes de trauma y violencia están a solo un clic de distancia, Milkman nos desafía a ser más conscientes de cómo consumimos y procesamos estas informaciones. Nos invita a buscar un equilibrio entre estar informados y proteger nuestra salud mental y a encontrar formas de responder al sufrimiento del mundo con empatía y acción constructiva, en lugar de apatía o desesperación. El octavo punto crucial en Milkman es la exploración de la identidad comunitaria y la presión del conformismo. Burns retrata una sociedad donde la identidad individual está fuertemente ligada a la identidad del grupo y donde cualquier desviación de las normas establecidas es vista con sospecha y hostilidad.
Este tema resuena poderosamente en nuestro mundo actual, donde las identidades grupales, ya sean políticas, religiosas, culturales o de otro tipo, a menudo se vuelven rígidas y excluyentes. En la era de las redes sociales y las burbujas de filtro, es fácil caer en comunidades cerradas que refuerzan nuestras creencias y prejuicios existentes. La protagonista de Milkman se encuentra atrapada entre su deseo de individualidad y la presión para conformarse con las expectativas de su comunidad. Esta lucha refleja los desafíos que muchos enfrentan hoy en día. ¿Cómo podemos mantener nuestra autenticidad individual mientras navegamos por las expectativas sociales y las presiones grupales? Pensemos en cómo las redes sociales pueden fomentar una cultura de conformidad, donde la búsqueda de likes y aprobación puede llevarnos a presentar versiones editadas y homogeneizadas de nosotros mismos. ¿Cómo afecta esto a nuestra capacidad para expresar opiniones diversas o impopulares? Además, Milkman nos muestra cómo las identidades comunitarias rígidas pueden llevar a la deshumanización de los otros. En un mundo cada vez más polarizado, donde las diferencias políticas e ideológicas a menudo se perciben como amenazas existenciales, esta lección es particularmente relevante. ¿Cómo podemos fomentar un sentido de identidad comunitaria que sea inclusivo y flexible, en lugar de excluyente y rígido? La novela también plantea preguntas sobre el papel del individuo en la comunidad. ¿Cómo podemos equilibrar nuestras responsabilidades hacia la comunidad con nuestro derecho a la individualidad? ¿Cómo podemos desafiar las normas sociales dañinas sin alienarnos completamente de nuestras comunidades? Milkman nos recuerda que la verdadera fuerza de una comunidad reside en su diversidad y en su capacidad para acoger el disenso y el cambio. Nos desafía a cuestionar nuestras propias tendencias hacia el conformismo y a valorar las voces únicas y divergentes dentro de nuestras comunidades. El noveno punto clave en Milkman es la exploración del papel de los rumores y la información no verificada en la conformación de la realidad social. En la novela, los rumores se propagan rápidamente y tienen consecuencias reales, moldeando las percepciones y acciones de la comunidad. Este tema resuena de manera inquietante en nuestra era de fake news y desinformación viral. Al igual que en la comunidad de la protagonista, en nuestro mundo digital la información, verdadera o falsa, puede propagarse a una velocidad vertiginosa, a menudo superando nuestra capacidad para verificarla o contextualizarla. Milkman nos muestra cómo los rumores pueden ser una herramienta de control social, utilizados para manipular percepciones y comportamientos. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo la desinformación y las teorías conspirativas pueden influir en la opinión pública y las decisiones políticas en nuestro propio mundo. Pensemos en cómo las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea han amplificado la velocidad y el alcance de la propagación de rumores. ¿Cómo ha afectado esto a nuestra capacidad para discernir la verdad? ¿Cómo podemos fomentar una cultura de verificación de hechos y pensamiento crítico en un mundo de información instantánea? Además, la novela explora cómo la incertidumbre y la falta de información confiable pueden llevar a la paranoia y la desconfianza generalizada. En nuestra era de sobrecarga de información, donde las fuentes confiables a menudo se mezclan con la desinformación, ¿cómo podemos mantener un sentido de confianza y estabilidad? Milkman también nos muestra cómo los individuos pueden resistirse a la tiranía de los rumores. La protagonista, con su insistencia en la verdad y la precisión, nos ofrece un modelo de resistencia. ¿Cómo podemos cultivar una resistencia similar a la desinformación en nuestras propias vidas? La novela nos desafía a ser más conscientes de cómo consumimos y compartimos información. Nos invita a cuestionar nuestras fuentes, a buscar múltiples perspectivas y a resistir la tentación de aceptar o compartir información simplemente porque confirma nuestros prejuicios existentes. En un mundo donde la verdad a menudo parece estar en crisis, Milkman nos recuerda la importancia de la integridad intelectual y la responsabilidad personal en la búsqueda y difusión de información precisa. __10 La resiliencia y la esperanza en tiempos de adversidad. El décimo y último punto clave en Milkman es la exploración de la resiliencia humana y la persistencia de la esperanza incluso en las circunstancias más adversas. A pesar de la opresión y el peligro que rodea a la protagonista, la novela nos muestra momentos de conexión humana, de belleza y de resistencia que ofrecen destellos de esperanza. Este tema resuena profundamente en nuestro mundo actual, donde nos enfrentamos a desafíos globales aparentemente abrumadores, desde la crisis climática hasta las pandemias, desde la desigualdad económica hasta los conflictos geopolíticos. Al igual que los personajes de Milkman, muchos de nosotros nos preguntamos cómo mantener la esperanza y la resiliencia frente a estas adversidades. La protagonista de la novela encuentra fuerza en pequeños actos de rebeldía, su lectura, sus carreras, sus conexiones con aquellos que la apoyan.
Esto nos recuerda que la resistencia y la esperanza a menudo comienzan con acciones pequeñas pero significativas. En nuestro propio mundo, ¿cómo podemos cultivar esta resiliencia? ¿Cómo podemos encontrar esperanza y significado incluso en tiempos difíciles? Milkman también explora cómo la comunidad, a pesar de sus fallos, puede ser una fuente de fortaleza y apoyo. Esto nos invita a reflexionar sobre el papel de la solidaridad y la acción colectiva en la construcción de resiliencia. En un mundo cada vez más individualista, ¿cómo podemos fortalecer nuestros lazos comunitarios y apoyarnos mutuamente en tiempos de crisis? Además, la novela nos muestra cómo el humor y la creatividad pueden ser herramientas poderosas para enfrentar la adversidad. El estilo narrativo único de Burns, con su humor negro y sus observaciones agudas, nos recuerda que el arte y la creatividad pueden ser formas de resistencia y fuentes de esperanza en sí mismas. Milkman también plantea preguntas sobre cómo las experiencias de adversidad pueden moldear nuestra perspectiva y nuestros valores. ¿Cómo podemos aprender de las dificultades y usarlas como catalizadores para el crecimiento personal y el cambio social positivo? En última instancia, Milkman nos recuerda que la esperanza no es una negación de la realidad, sino una afirmación de las posibilidades. Nos desafía a mantener nuestra humanidad y nuestra capacidad de imaginar un futuro mejor, incluso en las circunstancias más difíciles. En un mundo que a menudo parece estar al borde de múltiples crisis, este mensaje de resiliencia y esperanza es quizás más relevante que nunca. En conclusión, Milkman de Anna Burns nos ofrece una exploración profunda y matizada de la vida en una sociedad dividida por el conflicto, pero sus temas resuenan con fuerza en nuestro mundo contemporáneo. A través de su prosa innovadora y su aguda observación social, Burns nos invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de identidad, poder, resistencia y esperanza. La novela nos desafía a cuestionar las estructuras de poder que dan forma a nuestras vidas, ya sean políticas, sociales o tecnológicas. Nos invita a valorar nuestra individualidad y a resistir las presiones del conformismo, al tiempo que reconoce la importancia de la comunidad y la solidaridad. Milkman nos recuerda el poder del lenguaje y la literatura como herramientas de resistencia y transformación. En una era de desinformación y polarización, la novela subraya la importancia del pensamiento crítico, la empatía y la búsqueda de la verdad. Quizás lo más importante es que Milkman nos ofrece un poderoso testimonio de la resiliencia humana. Nos muestra que incluso en las circunstancias más opresivas, es posible encontrar momentos de belleza, conexión y esperanza. Al reflexionar sobre Milkman en el contexto de nuestro mundo actual, nos damos cuenta de que muchos de los desafíos que enfrentamos hoy en día, la vigilancia digital, la polarización política, la crisis de la verdad, tienen raíces profundas en la experiencia humana. La novela nos ofrece no solo una ventana a un momento histórico específico, sino también un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios desafíos y posibilidades. Para terminar, quiero enfatizar que este podcast ha sido solo un vistazo a la riqueza y complejidad de Milkman. Les animo encarecidamente a leer la novela por sí mismos. La experiencia de sumergirse en la prosa única de Burns y descubrir los matices de su mundo es incomparable. Recuerden siempre que el conocimiento más valioso viene de la lectura completa, no solo de los resúmenes. Milkman es una lectura desafiante pero profundamente gratificante, que seguirá resonando con ustedes mucho después de haber terminado la última página. En la descripción de este episodio, encontrarán un enlace para adquirir el libro. Ya sea que estén interesados en la historia, la política, o simplemente en una narrativa innovadora y poderosa, Milkman tiene algo que ofrecer. Gracias por sintonizar este episodio de Obcast. Espero que este análisis de Milkman les haya inspirado a explorar la novela y a reflexionar sobre sus propias experiencias y su lugar en el mundo. Hasta la próxima, sigan leyendo y cuestionando.